Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Rick. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con este trabajo. Bueno, siempre al inicio queda abierto el micrófono, ¿verdad? Para dudas, preguntas, para opiniones, sugerencias, etcétera. Sí, Andrea. Buenos días, licenciado. Yo tengo una pregunta porque en el transcurso de la clase me surgió una duda de la clase pasada, pero ya al final ya no pude hacerle la pregunta. Realmente no me quedó claro cómo es que surge realmente la publicidad, o sea, cuál es el desarrollo que tiene la publicidad. Ya. Bueno, mira, ese es el punto que vamos a desarrollar. Fíjate, porque como si ustedes se acuerdan, yo mencioné una serie de elementos que los coloco como antecedentes y que en algunos textos les decía yo, se atreven a decir que es el origen. Eso lo vamos a desvirtuar. Por ejemplo, no podemos ubicar el origen de la publicidad allá hace 3000 años atrás. Solo porque los fenicios eran comerciantes y viajaban, navegaban y claro, habían transacciones comerciales, pues. Pero no podemos ubicar la publicidad, el origen de la publicidad en hace 3000 años. Luego otros dicen, no, cuando aparece la imprenta o cuando hay llegan productos nuevos a las ciudades. Estos elementos que son dispersos podemos considerarlos, decía, como antecedentes, ¿verdad? Y iniciamos para desarrollar dónde es que surge la publicidad. Primero lo hemos ubicado dentro del sistema capitalista de producción. Es decir, dejamos el feudalismo, dejamos el esclavismo, la comunidad primitiva. Bueno, algunos les decía que se atreven a decir que las pinturas rupestres que están en la cueva de Altamira es un indicio también o es una muestra de que la publicidad ya estaba por ahí. Todo eso hay que desvirtuarlo, ¿no? Pongámoslo como antecedentes. Son antecedentes, claro, ¿verdad? En la época del esclavismo, se le escapaba un esclavo al esclavista, ponía un rotulito, ponía un rótulo, ¿verdad? Se busca recompensa por traer a fulano de tal. Y claro, y hay un rótulo, es una especie de aviso, de anuncio, pero tampoco vamos a ubicar ahí el origen y desarrollo de la publicidad. ¿Verdad? Solo lo mencioné como antecedentes y para desvirtuar también que ese haya sido el origen. Luego dije, miren, vamos a ubicarlo dentro del sistema capitalista de producción. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es dando elementos para verificar cómo es que surge el capitalismo, cómo es que se va desarrollando, hasta que aparece la necesidad, fíjense, de la publicidad. Entonces, he utilizado algunas palabras que creo que son claves también para comprender el surgimiento de ciertos fenómenos o el surgimiento de ciertos objetos. Las cosas van apareciendo por necesidad. Es una necesidad del sistema. El sistema feudal no tenía esa necesidad, ¿verdad? Es decir, bastaba con que personas que a voz alta, por ejemplo, anunciaban la llegada de un producto nuevo. Pero no necesitaban aparatos de difusión de masas, no necesitaban instituciones especializadas como las agencias de publicidad. No necesitaban un caudal de conocimientos de otras áreas que no existían en ese momento, como la psicología, ¿verdad? La lingüística, la semiótica, como para buscar recursos y lograr articular un mensaje
que logre penetrar en la mente de las personas. Además, la producción que se daba en esos momentos, en todos esos momentos anteriores al capitalismo, eran producciones que se consumían localmente y algunos salían fuera, pero no había esa producción como al punto al cual llegamos al final de la clase, cuando dijimos que la producción se vuelve acelerada y continua. Sí, no había esa necesidad, ¿verdad? No había esa necesidad de volver al ciudadano, de volver al ser humano un consumidor, más allá de las necesidades propias que puede tener de consumo. Entonces, vamos describiendo el proceso, porque además yo les decía que cuando hablamos del origen de un fenómeno tal como la publicidad, es un proceso. No les puedo decir, miren, nació en 1900 tanto y tal día, tal hora, eso no es posible. Entonces, lo que vamos a tratar de exponer es el proceso. Ese proceso que nos va a dar, digamos, los elementos fundamentales para entender varias cosas, como por ejemplo el origen de la publicidad, la naturaleza o esencia de la publicidad, los recursos que necesita la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos en ese camino, ¿verdad? O sea, vamos en ese camino. Vamos a ver, no sé si hay más dudas al respecto. Sí, Wendy. Buenos días, licenciado. Con respecto a ese tema, no, pero nada más quisiera saber si se estarían subiendo las clases grabadas. Las clases, ¿cómo no? Bueno, ya están subidas. Espero que la hayan revisado. ¿Sí, David? Sí, de hecho sí, esa era también una de mis preguntas, porque yo la clase anterior me tuve que salir, bueno, me sacó la plataforma porque tenía un poco de fallas con el internet. Entonces, de hecho, le solicité, perdón, ahí por correo que si nos podía compartir esa grabación para ponernos al día, ¿no? Ya, permítame, voy a revisar rápido. Ya. Vamos a ver, al solo terminar la clase la voy a subir. ¿De acuerdo? Y voy a subir, siempre espero un tiempo porque la máquina se quede elaborando. O sea, no puedo subirla inmediatamente, termina la clase. Termina la clase y cuando me voy a Drive, que es donde queda la grabación, todavía no está completa o concluida la grabación. Entonces espero un tiempo, a veces horas, para luego subirla. Entonces, déjenme, al solo concluir esta clase, yo subo la clase anterior y me quedo esperando esta clase para subirla posteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Edwin. Sí, mi pregunta es solo para ubicarnos. Ahorita estamos en el punto 1 del desarrollo del sistema capitalista del siglo XV y XVI. Ya. Ajá, muy bien la pregunta. Vamos a ubicarnos, ¿verdad? Estamos en el tema del origen y desarrollo de la publicidad. Pero si ustedes se acuerdan, primero hablamos de un principio básico del sistema, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese principio básico del sistema? No se acuerdan, ¿va? Bueno, decíamos que un principio básico del sistema capitalista, desde su origen hasta el día de hoy, es la búsqueda de la máxima ganancia bajo relaciones de explotación y el incesante revolucionar de sus medios de producción. Eso es lo que, como principio básico. Luego les dije que íbamos a hacer una especie de subtemas para ver el desarrollo del sistema capitalista y dentro de ello llegar
al punto del origen y desarrollo de la publicidad. Entonces comenzamos hablando de cómo es que el sistema aparece en términos bien generales, ¿verdad? Pero el sistema capitalista desplaza al sistema feudal. Digamos que el primer gran salto que dan como sistema capitalista es lo que podemos llamar revolución comercial. La revolución comercial. Siglo XVI, siglo XVII. Es decir, que hubo una acumulación de recursos financieros enorme en manos de los comerciantes. Por ahí comenzó esto. Había que agregar algo más, ¿verdad? Es decir, esa acumulación de capital también fue favorecida, ¿sí? Porque fue la época del saqueo que países europeos hicieron en América, ¿verdad? En Asia, en África, con el agregado de el gran negocio de ese momento, no solo de saquear materias primas, oro, plata, ¿verdad? De estos países, sino que también la trata de esclavos, la venta de esclavos, la cacería de esclavos. Todo ese gran capital estuvo de base en el desarrollo del sistema capitalista. Desde que el sistema capitalista empieza a desarrollarse, llevando mucha sangre en sus manos, ¿verdad? Pero, dije, en el siglo XVI se da esa revolución comercial, hay acumulación, pero esa acumulación le permite además, a mediados del siglo XVIII, ¿no?, le permite dar un salto hacia la industrialización. ¿Y qué es lo que le permite dar ese salto a la industrialización? La introducción de del carbón como energético, ¿va? Como un energético estratégico para la producción y para el desarrollo del transporte, el carbón y la máquina de vapor. Y acuérdense que... Buenos días. Sí, buenos días. ¿Podría volver a repetir, por favor? Sí, decía que luego de esa acumulación de capital enorme entre el siglo XVI y XVII, producto de la comercialización, fueron comerciantes, ¿verdad? Pero le ha agregado los otros hechos que se dieron alrededor, que por supuesto aparece lo que llaman algunos el descubrimiento de América, ¿verdad? A África, Asia, y el saqueo que se le da a estos países. Es decir, ahí se hizo una acumulación enorme de capital, con el agregado de la trata de esclavos. Un negocio redondo por ahí. Y grandes capitalistas, grandes banqueros acumularon enorme cantidad de recursos. Esto le permitió, decía, a mediados del siglo XVIII, dar un salto. ¿No? ¿Y cuál es ese salto? Que introducen al sistema productivo un energético que es fundamental, ¿verdad? Que es el vapor, ¿verdad?, el carbón y la máquina de vapor. Y ahí aparece lo que se llama la primera revolución industrial, a mediados del siglo XVIII. Significó el aparecimiento del maquinismo. Es que no existía el maquinismo. Acuérdense que en el sistema feudal era diferente cómo se producía. Si había algún telar mecánico, era de madera. Bueno, como los telares que todavía hay aquí en El Salvador, de tipo de madera, ¿verdad? Porque sí se hacía tela, pero con telares de madera. Bueno, les decía en la clase anterior, todavía en nuestro país podemos ver el retraso cuando tenemos prácticas feudales, como el arado con bueyes. Pero entonces el sistema capitalista da un salto, aparecen industrias,
Aparece transporte a vapor, imagínense, aparece el ferrocarril a vapor, aparece buques a vapor, ¿verdad? Y máquinas en los sistemas de producción a vapor. Entonces se da la primera revolución. Luego, inmediatamente, fíjense, en el último cuarto del siglo XIX, decía, hay otro salto, hay otra revolución técnica. Y esa segunda revolución técnica es producto de la introducción de otro energético, de otros energéticos, como es, bueno, se descubre el petróleo, aparece la gasolina, el diésel, el gas, ¿verdad? Y además aparece se descubre la electricidad. Y queda atrás, ¿verdad? Todos los mecanismos utilizados a carbón, y estos sustituyen. ¿Y qué pasa con eso? Fíjense, cuando ya aparecen los motores eléctricos, los motores a combustión, de nuevo se desarrolla la industria, se desarrolla el transporte. El transporte va a la par desarrollándose. Porque cuando hablamos de transporte estamos hablando de la necesidad que tienen el aparato productivo para que sus mercancías se difundan, ¿verdad? Necesitan ello. Pero entonces aparece un fenómeno y en ese punto nos quedamos en la clase anterior, ¿verdad? Y decía, aparece la producción acelerada y continua. Esos dos términos son claves, ¿verdad? Acelerada y continua. Es decir, a una gran velocidad. ¿No? A una gran velocidad se produce. Pero además se produce continuamente. Yo les decía, un motor de carbón había que ponerlo a descansar, si no estallaba, ¿verdad? Pero un motor eléctrico puede estar trabajando las 24 horas. Los motores de diésel y gasolina trabajan mayor tiempo. Entonces la producción es acelerada y continua. ¿Y qué significa eso? Dígame qué puede significar eso de la producción acelerada y continua. Eso significa que se lanzan más productos al mercado y que por ende aumenta el consumo. Es correcto, Andrea. Es decir, se lanza masivamente al mercado y significa una cantidad de cosas. Fíjate, primero que hay que ir a dar la pelea al mercado mundial. Y la lucha por los mercados, mire, yo les decía, la lucha por los mercados ha generado guerras, históricamente ha generado guerras. Bueno, hoy hay un conflicto, ustedes saben, ¿verdad? A veces con media información, porque no le dan toda la información los medios, pero ahorita China y Estados Unidos están confrontados por los mercados. Pero no solo eso, también Estados Unidos tiene conflictos con países europeos. Dentro del sistema mismo capitalista se generan contradicciones por los diversos intereses que se dan de los países y las transnacionales que están ahí. Ahorita hay una guerra ya entre China y Estados Unidos, una guerra comercial, ¿verdad? Que puede llevar incluso a una guerra ya en el plano militar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una cosa, pero la otra cuestión, ya yéndonos al aparecimiento de la publicidad, es que, bueno, si hay producción acelerada y continua, si hay una enorme masa de producción que va saliendo diario a diario al mercado, eso significa que el consumo debe ser también acelerado y continuo. ¿Se dan cuenta el gran problema, verdad? Es decir, que el ser humano debe de consumir de manera acelerada y continua.
Porque si no consume así la mercancía, ¿qué pasa con la fábrica? ¿Qué pasa con los productores? ¿Qué creen que pasa? Tienen pérdidas. Quiebran. Cierran, bueno, pérdidas, dice el compañero, cierran. Sí, empiezan a tener una contradicción porque entonces dejan de producir, ¿verdad? Dejan de producir. Se crea una gran diferencia. Entonces, por ahí va viendo el panorama. Cuando digo, ¿se acuerdan? Por eso les inicié hablando del principio básico del sistema capitalista. Porque en la segunda parte del principio básico del sistema capitalista, les decía que tienen una renovación constante de sus medios de producción. Están renovando constantemente. Y eso significa que a la hora de enfrentarse al problema de la alta producción, tienen que buscar los mecanismos para hacer que la gente consuma más de lo que necesita. Más de lo que necesita. Porque si los seres humanos consumiéramos a partir de lo que necesitamos, el sistema quiebra. Se deja de generar ganancias para las grandes empresas. ¿Verdad? Entonces, no hay, la idea es del sistema de consumir de manera acelerada y continua. ¿Verdad? Manera acelerada y continua. Bueno, pero voy a señalar 4 significados esenciales de la producción acelerada y continua, además de lo que acabo de señalar. Fíjense, otros significados más que hay que tomar en cuenta. Primero, se consolida el capitalismo industrial en una nueva fase productiva. El capitalismo, acuérdense, primero hay una revolución económica, comercial, y luego hay una revolución industrial, que con ella se consolida el sistema. No hay vuelta atrás. Bueno, por lo menos durante un periodo, porque nada es para quedarse. Pues, hay un dicho popular que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿va? Ni cuerpo que lo resista. Porque hay una pelea en este momento por transformación del sistema. Pero en este momento el capitalismo se consolida. Además, el capitalismo cuando surge, ¿verdad? Cuando surge, a pesar de que la primera parte del principio está ahí presente, es decir, la búsqueda de la máxima ganancia bajo relaciones sociales o humanas de explotación, porque en el capitalismo cuando surge, bueno, se trabajaban 16 horas, 18 horas, es decir, yo les decía, las 8 horas laborales que conocemos hoy fue producto de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Arrancándole eso al sistema. No porque según el sistema estuviéramos todavía ahí trabajando 16, 18 horas o 20 horas, ¿verdad? Y solo darnos tiempo para ir a dormir, que da unas cuantas horas. Eso ha sido el sistema. Pero a pesar de eso, el sistema cuando surge es un sistema, digámoslo, con relación al sistema anterior, un sistema revolucionario. Con relación al sistema anterior, ¿verdad? Pero pronto se vuelve reaccionario, ¿verdad? Cuando ya no logra satisfacer las necesidades fundamentales de masas enormes, de millones de humanos dentro del sistema. Entonces, sin embargo, fíjense, uno de los significados que habría que tomar muy en cuenta es que el capitalismo se consolida, agarra fuerza, ¿ah? En esta nueva fase productiva que es la industrialización de la producción. Ese es uno. Otro significado fundamental es que en esta fase le da condiciones sólidas para revolucionar su forma de extracción de valor.
Fíjense, pasando de una modalidad menos rentable a otra más rentable o más productiva. Sí, hay más ganancia. Sí, Andrea. ¿Podría repetir otra vez, por favor? Sí, decía que considerando un segundo significado de esa etapa de producción acelerada y continua, es que esta fase le da condiciones muy sólidas para revolucionar su forma de extracción de valor. Fíjense, pasando de una modalidad menos rentable a otra más rentable o más productiva, les decía. ¿Y cómo es que se da esto? Se da al cortar la parte de la jornada en la que el trabajador, el obrero o la obrera, necesita trabajar para sí, y de este modo alarga la parte de la jornada que entrega el capitalista. Por ejemplo, vamos a ver. Imagínense con las herramientas feudales. Un zapatero va a un taller a trabajar y ¿cuántos pares de zapatos puede hacer en un día, en una jornada? Acuérdense de una fórmula que a veces está oculta y no la logramos ver, y es que el trabajador, la trabajadora, va a una empresa donde se producen mercancías o servicios, y con su fuerza de trabajo, con su trabajo, tiene que sacar el salario que se le paga y un extra, que es la ganancia que le queda al productor, lo que se llama plusvalía. Si no fuera así, ¿cuál sería el chiste de contratar una persona para que le vaya a trabajar a otra persona? No sé si esta parte me la estoy explicando bien o la hacemos de otra manera. Pero el trabajador es el que con su trabajo se paga su salario y le deja una ganancia al empresario. Esto, como dije, esta parte está como oculta. Porque lo que nosotros vemos es que vamos sin nada a una empresa, ¿verdad? Bueno, sin nada, entre comillas, porque llevamos nuestra fuerza de trabajo. Trabajamos y al final de mes o a los 15 días o a la semana, según el contrato, vemos que el propietario saca dinero de su bolsa o de su escritorio, ¿verdad? Y se lo da al trabajador. Eso es lo que vemos. Pero ese dinero que sacó del escritorio de su bolsa es producto de las ventas de los productos que ha elaborado el trabajador o la trabajadora. Fíjense, pero todavía es más complejo. Si el trabajador o trabajadora con su trabajo solo lograra rescatar su salario, ¿creen que tendría chiste que fuera contratado por un empresario? No, claro que no. Si la idea es que este trabajador, además que con su trabajo, con el producto de su trabajo, salga su salario, debe de dejar un margen para el empresario. Esto fue un descubrimiento que hizo don Carlitos Marx, y que le llamó la plusvalía. ¿Verdad? La plusvalía. Entonces, en la nueva etapa de producción acelerada y continua, imagínense, volviendo al ejemplo del trabajador, del zapatero, ¿cuántos pares de zapatos pueden hacer con esa maquinaria enorme, ¿verdad? Con esa gran velocidad? Por eso decíamos en este segundo significado que con esta fase, ¿verdad? Que revolucionan la forma de extracción de valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa de una modalidad, decíamos, menos rentable como la anterior a una mucho más rentable o productiva.
¿Y cuándo se da esto? Les decía, al acortar la parte de la jornada en la que el obrero necesita trabajar para sí, y de este modo alarga la parte de la jornada con la que le queda al empresario o al capitalista. De nuevo, si en 8 horas en el feudalismo, esto es hipotético, ¿no? Si en 8 horas, que por cierto se trabajaba más, el zapatero hacía un par de zapatos, ¿verdad? Fíjense, a pesar que hacía un par de zapatos, tenía que sacar su salario y dejarle la ganancia al empresario. Pero ¿qué pasa en el capitalismo con la segunda revolución técnica, donde aparece el fenómeno de la producción acelerada y continua y aparecen los motores? De que ya no va a ser un par de zapatos, va a ser una enorme cantidad de zapatos al día. Por lo tanto, se prolonga el tiempo de su contratación que le queda al empresario. Entonces, es un medio para como decía, para la producción, para la mayor producción de lo que se llama plusvalía. ¿Han ido ustedes a hablar de la plusvalía? Pregunto. Sí. Ya, cómo no, qué bien, Alba. Bueno, es la plusvalía. ¿Y cómo podíamos explicar la plusvalía? Bueno, es el beneficio que obtiene el empresario y que se expresa por la diferencia, fíjense bien, entre el valor de la fuerza de trabajo y el de los productos obtenidos por el uso de la fuerza de trabajo. Vean, en esa fórmula que acabo de señalar, aparece lo que les he estado diciendo. Bueno, el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, sale del trabajo mismo, del trabajador. Y luego hay una parte que excede a ella, que es la plusvalía. De nuevo, ¿verdad? La plusvalía va a ser el beneficio que obtiene el empresario y que se expresa por la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo, ¿verdad?, y el de los productos obtenidos por el uso de esta fuerza de trabajo. Es decir, si concluyéramos un día de producción, por ejemplo, y le vamos a dar un valor a lo que produjo el trabajador, ¿verdad?, ese valor tiene que ser tan alto para restar dos cosas, dos productos. Uno es el salario del trabajador, el salario o el costo de la fuerza de trabajo. Y otro es lo que le queda de ganancia al empresario. Sí, Marilyn. O sea que, digamos, en una empresa, cabal, como usted mencionaba, hacer zapatos, digamos que 4 pares de zapatos son suficientes para cubrir el salario de la persona, ¿va?, del valor de la fuerza de trabajo. Pero esta persona produce 15. Entonces la plusvalía saldría de, pues, el resto de zapatos, que no son esos 4 que cubren el salario del trabajador. Es un buen ejemplo, Marilyn, correcto. De acuerdo, muy bien planteado. Sí, es decir, trabaja más allá, ¿verdad? Y con la producción acelerada y continua, con una alta maquinaria industrial, imagínense la cantidad de productos que va a hacer el trabajador por ese tiempo. Entonces se expande, crece lo que se llama la plusvalía, ¿verdad?, para el empresario. Bueno, véanlo ustedes en la producción agrícola. En los países desarrollados, con esta tecnología, con este desarrollo tecnológico, se limpia con máquina la tierra, ¿verdad? Se limpia con máquina, se siembra con máquina, se abona con máquina, se recoge la cosecha con máquina. Es más, hay unas máquinas que van cortando el maíz, ¿verdad?, y lo van de una vez desgranando. ¿Cuánta mano de obra se han ahorrado ahí? ¿Ah?
¿Cuánta mano de obra? Una máquina le hace todo eso. Solo el conductor va ahí, el que va manejando y operando la máquina. ¿Cuánta ganancia le deja? Es enorme, ¿verdad? Entonces el sistema se consolida por eso. Esta parte de la plusvalía les voy a sugerir que traten de manejarla, ¿verdad? De manejarla en su plenitud. Porque vean todo lo que se oculta con eso. En nuestro sistema, el trabajador se hace de su salario y tiene que dejar ganancias, si no, no tiene sentido la relación laboral. Para el sistema no tendría sentido. Yo les digo, contratan a alguien y el producto de ellos no sale para pagar su salario, creen que la van a contratar. Y supongamos que sale para pagar su salario, pero no le deja margen de ganancia, creen que lo van a contratar. Pero no tiene sentido. No tiene sentido, de nuevo, estoy hablando dentro del sistema capitalista. Porque puede haber otro sistema donde sea distinto, ¿verdad? Pero entre sistemas capitalistas que busca la máxima ganancia bajo relaciones sociales de explotación, eso no funciona así. Bueno, una tercera característica que había que destacar es que a partir de esto se modifica sustancialmente la base tecnológica que sustenta el desarrollo económico de la sociedad europea, porque el capitalismo surge en Europa. Sí, ¿puede repetir, por favor? Sí, Diego. ¿Puede repetir, por favor? Sí, decía que a partir de estas condiciones del desarrollo de la producción y el acrecentamiento de la plusvalía para el propietario, bueno, se modifica, decíamos, de una manera muy sustancial la base tecnológica que sustenta el desarrollo económico de la sociedad europea y el rendimiento de las fuerzas productivas se incrementa a su mayor grado histórico. Y de esta manera, fíjense, se cristaliza el triunfo del modelo de producción capitalista como el modelo de producción dominante en la historia universal. Vean qué interesante esto. El sistema productivo en los países socialistas, bueno, era otra lógica. Otra lógica. Pero aquí acuérdense que estamos buscando la máxima ganancia bajo relaciones de explotación. Y entonces, ¿qué sucede? Se inunda el mercado. Hay de todo en el mercado. Si ustedes van en un país subdesarrollado como el nuestro, ¿verdad? Si ustedes caminan ahí por los mercados o por los supermercados, o se van a los metrocentros, ¿verdad? Van a ver eso inundado de mercancías. Cantidad de mercancías. Hay una enorme cantidad de mercancías. Pero, y que estoy hablando de un país subdesarrollado, en estado de subdesarrollo. Ya no se diga si se van ustedes a las grandes metrópolis de los países centrales. Hombre, ahí van a encontrar una cantidad de cosas. ¿No? Pero, de nuevo, fíjense, hay una base tecnológica que lo sustenta. Enorme. Y una cuarta observación que valdría la pena exponer para explicar el fenómeno de la publicidad es que a partir de la producción acelerada y continua es que surge la necesidad del capital o de los capitalistas de reducir su proceso de circulación. ¿Verdad? Es una necesidad reducir el proceso de circulación. No sé si esta parte se comprende. Cuando hablamos de reducir el proceso de circulación del capital, nos referimos a ese proceso, ¿verdad? Acuérdense que
el capital aparece como capital dinero, digamos. Dinero, van a poner una fábrica de algo, bueno, van a sacar del dinero que tienen de la familia o van a un banco y prestan dinero y ponen la fábrica. Entonces, ese capital dinero se transforma. Cuando se va transformando es que a eso le llamamos la circulación del capital. ¿Por qué? Porque hay que comprar materias primas, hay que invertir en infraestructura, hay que contratar personal altamente calificado, personal no calificado, ¿verdad? Entonces, ya con todos esos recursos, ahí el dinero se transformó. Y ya teniendo materias primas y maquinaria y personal, empiezan a producir mercancía. Aparece la mercancía. Ahí va de nuevo la circulación del capital, porque se va transformando, ¿no? Se vuelve mercancía. Y esta mercancía tiene que salir al mercado. ¿Cuánto tiempo va a durar para, primero, acuérdense que estamos hablando ya de un mercado mundial? El capitalismo necesita el mercado mundial. No basta su territorio. Bueno, países enormes como Estados Unidos, con cantidad de habitantes, territorio, etcétera, no basta para sus productos. Hay que ir a invadir Europa, América Latina, Asia, África, China, etcétera. ¿Verdad? Entonces, va apareciendo esa... Bueno, entonces vamos en ese camino. Vamos a suponer que llega al punto y se vende. Llega al punto donde se va a exhibir la mercancía y hay que esperar un tiempo para venderlo. Cuando se vende, se convierte en ¿qué? Ese capital que ha circulado se convierte en dinero otra vez. A eso le llamamos circulación del capital. En una fase productiva. Ahí se cumple la fase productiva. Vuelve el capital, ¿no? Y vuelve a repetirse la circulación del capital. No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. El capital está circulando, pero es una circulación ascendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el capital necesita crecer, la idea no es estar ganando lo mismo, ¿verdad, mano? Ganamos que $1 millón, ¿verdad? No, la idea se ganó $1 millón, pues este otro ciclo productivo tiene que ganarse más. Así van creciendo las empresas hasta convertirse en transnacionales. Entonces, a eso le llamamos proceso de circulación. Y cuando decimos que a partir de la producción acelerada y continua, aparece la necesidad. Vean ese elemento importante de la necesidad, jóvenes. La necesidad mueve el mundo, la necesidad mueve la humanidad. La necesidad mueve a las personas. Bueno, no existían vacunas para el COVID. Miren, la necesidad hizo que aparecieran que se construyeran vacunas. Con todo un debate alrededor de las vacunas, pero no me voy a detener en eso. Lo que importante que quiero señalar es que frente a la necesidad es que se asume el desafío y se le busca solución. Entonces surge la necesidad. Reducir ese tiempo. Ahora, ¿cómo reducir ese tiempo? ¿Verdad? Decíamos, surge la necesidad del capital de reducir su proceso de circulación, que sería como un subtema más que vamos a tratar. ¿Y qué es lo que voy a señalar al respecto? Que el aumento del grado de productividad de las fuerzas productivas provoca la producción de una gran masa de mercancías que requieren salir al mercado y su consumo mundial. Ahí hay un conflicto, les dije ya. Imagínense los salvadoreños en su condición de subdesarrollo. ¿Qué es lo que mandamos al mercado mundial? Bueno, una gran parte ni siquiera se produce para consumirlo acá en el país. Pero nos quedamos sumamente ínfimos con relación a esta dinámica de los países industrializados. Requerir al mercado mundial.
Nunca vamos a entrar nosotros en un conflicto, incluso que trascienda a un conflicto militar, con China, con Japón, Estados Unidos, a partir de querer ir a esos mercados y invadir esos mercados. Pero las grandes potencias sí tienen esta necesidad, ¿verdad? Porque producen acelerado y continuo, ¿verdad? Porque tienen la tecnología y por lo tanto necesitan salir con esa masa de productos al mercado mundial. Ahora, este fenómeno se da porque, como ya dijimos, el capital, para realizarse como valor que genera valor, no solo necesita efectuar su fase de producción de mercancía, sino que además, o sea, no basta con eso. Quedan fuera que lo importante es producir. Yo creo que con el capital, ¿verdad? Y con las materias primas, es fácil producir. Okay, con los conocimientos, por supuesto, que se requiere, ¿verdad? Pero para ello se contrata personal altamente calificado y no calificado para otras tareas. Es decir, el acto de producir es lo más fácil, jóvenes. Ese es lo más fácil. Pero no es solo eso. Para realizarse como valor que genera valor, no solo necesita efectuar esa fase de la producción, sino que requiere también el concluir de una manera completa el ciclo económico. ¿Sí? El ciclo económico. Estoy introduciendo otro elemento ahí, el ciclo económico, que abarca los momentos complementarios de la circulación y consumo de las mercancías. Bueno, ojo, aquí acabo de poner otro término que habría que ponerle mucha atención para comprender a lo que vamos a llegar, que es el origen de la publicidad. Es decir, no basta producir. Ya dije, dentro de toda la dinámica de la producción, lo más fácil va a ser producir. Digo, lo más fácil entre comillas también, ¿verdad? No significa que no tenga obstáculos, significa que dentro del proyecto, dentro de un proyecto de producción, eso es lo que menos complejidad tiene. Porque luego viene que es la circulación en los tiempos complementarios. Fíjense la palabra, tiempos complementarios de la circulación y consumo de mercancía. Es decir, es todo lo que se necesita hacer después que se ha producido. El proceso de circulación del capital se refiere entonces a lo que les he señalado, que es la inversión, la producción, la venta y el consumo. Fíjense. Luego la reinversión. Esa es la dinámica. De nuevo, fíjense, ¿cuál es? Decíamos. Inversión, producción, venta y el consumo, para luego reinversión y repetir el proceso. Es una dinámica constante con la masa de mercancías elaboradas en todo proceso de circulación industrial. Esto quiere decir que el proceso indispensable para la realización del capital como nuevo capital, porque para hablar de nuevo capital es cuando ya se ha consumido la mercancía, cuando ya se ha vendido y consumido, ¿verdad? Es importante eso, la realización del capital. Y fíjense, ya que la renovación de la producción, renovar la producción, volver a producir, pues, dependerá de la venta de los productos acabados y esta de la circulación y consumo. Un ejemplo sencillo. Deciden poner una panadería, una pequeña panadería ahí en el barrio, en la colonia. Van a hacer una inversión. Deciden a partir que van a comenzar y van a probar,
deciden producir, digámoslo, para poner una medida, ¿verdad? Tantas latas de pan francés o pan de dulce. La producen a una hora determinada. Luego viene lo más difícil. La producción no ha sido lo más difícil. Lo más difícil es salir al mercado. Para comenzar, no son los únicos que venden pan. Hay una cantidad de panaderías, ¿verdad? Hay que irse, de alguna manera hay que irse a codear entre los otros que están produciendo el pan. Vamos a suponer que comenzaron haciendo 10 latas de pan y las vendieron. Qué galán, las vendieron. Significa que para el siguiente día, pues las vendieron y todavía les pidieron, ¿verdad? Quedaron sin vender, sin venderle a ciertas personas. Eso significa que para el siguiente día podrían elaborar quizás unas 12 latas o más. Pero ¿qué pasa si de las 10 latas solo vendieron 5? ¿Qué pasa? ¿Qué van a producir el siguiente día? ¿Cuántas latas van a producir? ¿Se dan cuenta del conflicto? Bueno, estoy poniendo un conflicto de la manera más simple, ¿verdad? Porque los grandes capitales producen cantidad de mercancías, algunas pueden almacenarlas, sobre todo si hablamos de alimentos como el pan y otros. Bueno, el alimento industrial lleva químicos, puede durar más de un día, ¿verdad? Entonces eso les permite soportarse un tiempo que no se va a vender, posiblemente hasta que se vende. Pero un pan artesanal, que el día siguiente ya está duro, ¿verdad? La persona va a repensar cuántas latas va a ser el siguiente día. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de ese fenómeno? Para realizar valor, para la nueva realización del valor, hay que, va a depender de la venta de los productos acabados, ¿verdad? Y de la circulación y el consumo. Ese es el gran conflicto. Bueno, entonces, si la trayectoria que describe el capital para pasar de una de estas determinaciones a otra constituyen momentos de circulación, es lo que les decía, de inversión a producción, de producción sale a la venta, de la venta al consumo. Es más, fíjense, hace algunos años había satisfacción con solo vender el producto. Si se vendía el producto, bueno, habría que, se garantizaba seguir produciendo. En la actualidad no basta con vender. Hoy tienen que garantizar el consumo. Ya vamos a ver otras artimañas que se ocupan para que las cosas se consuman rápido. Hoy no basta con que se compre el carro, sino que tiene que consumir, tiene que acabárselo para volver a consumir. Es más compleja porque tiene que ver con esa necesidad de que las masas de mercancía puedan ser consumidas, vendidas. Entonces decíamos que estos momentos, esa trayectoria que hace el capital para pasar de una determinación a otra, decíamos, son momentos de circulación. Y estos tiempos se recorren en determinados espacios de tiempo, valga la redundancia. Esto quiere decir que dependerá de la velocidad de la circulación, ¿verdad? Es decir, del tiempo en que recorre estas últimas etapas, la cantidad de productos que se pueden producir en un espacio de tiempo dado. También significa la frecuencia con que un capital puede valorizarse en un espacio de tiempo dado. Y le vamos a agregar otro significado, que es el tiempo con que puede reproducirse y multiplicar su valor. Vean entonces el problema. Ahora bien, aunque la circulación no, es que este es otro detalle que hay que tomar en cuenta, que la circulación del capital en los tiempos complementarios no genera ningún momento en la determinación
del valor. Porque la determinación del valor, la generación del valor, toca exclusivamente al trabajo. Es decir, que los únicos que generan valor son los trabajadores a partir del trabajo. Y los tiempos complementarios, fíjense, que son los tiempos que van después de la producción, no generan valor. Sin embargo, a pesar que no generan valor, ¿no?, de su velocidad va a depender la velocidad con la cual se repite el proceso productivo. Vamos a ver si lo digo de otra manera. Determinar el tiempo para producir es lo más fácil. Y con exactitud se puede hacer. Volvamos al ejemplo de la panadera o el panadero. ¿Ah? Tiene la materia prima y hizo todas las inversiones, tiene los hornos, tiene quienes les ayudan, un par de panaderos por ahí, ¿verdad? Y puede con toda seguridad organizar ese proceso de producción de pan en un tiempo determinado. De tal hora a tal hora hacemos el pan, ¿verdad? A tal hora va a salir el pan. Y eso, para eso no hay dificultad. Esa planificación es sencilla. Pero los tiempos complementarios, es decir, todo lo que viene después de la producción, no se puede calcular exactamente. Por ejemplo, decir, bueno, ya produje tantas camisas, ¿verdad? Y estas camisas las voy a vender en un día o en 2 días. Eso no es posible. Eso no es posible. Por lo tanto, de la velocidad de los tiempos complementarios, ¿verdad?, va a depender la repetición del proceso de producción. No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. He hecho una separación en los momentos de circulación del capital, por ejemplo, la inversión y la producción. Son 2 etapas. Pero eso las puedo organizar con exactitud en el tiempo, ¿verdad? En cuanto instalo la empresa, es decir, convierto el capital en lo que necesito de infraestructura y en cuánto tiempo voy a empezar a producir y sacar la mercancía. Eso se puede planificar sin problema. Pero en cuánto tiempo va a llegar al mercado y en cuánto tiempo va a ser vendido y en cuánto tiempo va a ser consumido, eso no es posible. Entonces, fíjense, el tiempo de circulación complementario, estoy haciendo esa diferencia entre el tiempo complementario y el no complementario. De nuevo, inversión y producción no son tiempos complementarios. Se llaman tiempos complementarios todo lo que tiene que ver con la circulación de la mercancía y el consumo. ¿Mm? Hacemos una diferencia entonces. Entonces, el tiempo de circulación complementario del capital, además de ser un momento especial en la velocidad del mismo, actúa como autocontradicción que se opone a la autorrealización de su mismo proceso de valorización. ¿Por qué autocontradicción? Porque en la medida que se prolongue ese tiempo, de los tiempos complementarios, ¿verdad?, afecta la renovación de la producción. Y esto es así porque el capital, fíjense, mientras circula, cuando ya está circulando, cuando ya ha salido de la producción, no funciona como capital productivo. Me estoy dando a entender. Fíjense, el capital productivo donde se produce el valor es cuando se está produciendo en la fábrica. Pero cuando ya circula, ese mismo capital, porque el zapato, ¿verdad?, la cantidad de zapatos que salen de una fábrica, ese es el capital, ahí va el capital circulando, va al mercado. Pero cuando circula, repito, no funciona como capital productivo. No es por capital productivo. Por lo tanto, no produce más mercancía ni plusvalía. En ese proceso no se producen plusvalía.
Estoy hablando de plusvalía para el productor. Porque luego llega el comerciante y el comerciante va a generar plusvalía a través del acto comercial. No es a partir del acto de la producción. Ya, podemos hablar de esto un poco más tarde. No produce eso. En ese tiempo no produce. Imagínense los salvadoreños haciendo tamales para mandarlos a Estados Unidos. La plusvalía se produce en el momento de la producción. Cuando va ahí en el barco, en el avión, dura no sé cuántos días, llega ya a la tienda a Los Ángeles y pasa otros tantos días. Durante ese tiempo no se produce plusvalía. Eso es grave entonces. Por lo tanto, el tiempo o los tiempos complementarios de circulación se presentan como una barrera a la productividad. Es una barrera a la productividad. O, si queremos ver, como un freno al proceso de valorización del capital. Es por lo anterior que cuanto más se reduzca el ideario, ¿verdad? Es que se reduzca ese tiempo complementario a cero o tienda a reducirse a cero el tiempo de circulación, entonces más va a funcionar el capital. Mayor será entonces su productividad y su autorrealización. Vean, podemos ver ejemplo en pequeño, ¿verdad? Ejemplo pequeño, en pequeño. Se dan casos de personas que venden algo, hacen algo, y lo venden al instante, ¿verdad? Lo venden en el momento. Ciertos productos. Y pequeños productos. Pero, ¿qué pasa con la producción acelerada y continua? Donde son masas enormes de productos, ¿verdad? Entonces los tiempos complementarios son algo catastrófico, ¿verdad? Que es lo que diario a diario tratan de resolver en el sistema capitalista. Entonces, como habíamos dicho ya, el capital o los capitalistas, por su propia esencia, naturaleza, dicen otros, pero yo prefiero esencia, tienden a superar toda barrera espacial. Volvámonos entonces al principio básico, por eso que yo señalé al inicio el principio básico, el renovar de sus instrumentos de producción. Entonces decíamos, por el capital, por su propia esencia, tiende a superar toda barrera espacial y crea las condiciones físicas del intercambio de los medios de comunicación y transporte para anular el espacio por el tiempo. Fíjense, esa es la primera solución, porque el primer tiempo complementario es el tiempo que va del punto de producción al punto de venta. Es el primer punto. Entonces, el capital, frente a ese desafío, frente a esa contradicción, resuelve y crea las condiciones físicas, decía, del intercambio de los medios de comunicación y transporte. ¿Para qué? Para anular el espacio del tiempo. Para que no sea un obstáculo el espacio, el traslado de las mercancías. Y entonces, a partir de ahí, se da el surgimiento de las vías materiales de comunicación y transporte en la historia moderna. Por eso les decía, cuando vemos que se amplían carreteras o se hacen carreteras, se hacen puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Va en la búsqueda de solucionar el problema de la producción. Esa es búsqueda. Y por eso decía, en este momento surge las vías materiales de comunicación en la historia moderna, porque en la historia anterior, antigua, también surgieron vías de comunicación. Bueno, los incas aquí en América Latina fueron los que mejor desarrollaron vías de comunicación.
¿verdad? Vías de comunicación, pero ha estado en la cabeza del ser humano preparar vías de comunicación. Pero en el fenómeno que estamos tratando, ¿verdad? Podríamos decir que surgen nuevas vías materiales de comunicación y transporte, ¿verdad? Ya en la historia moderna, ¿verdad? Para resolver el problema de la producción acelerada y continua. Bueno, no sé si hay preguntas, jóvenes. No me vayan a dormir por ahí. Bueno, veamos este punto de las vías materiales de comunicación y transporte. Allá a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se da la solución al problema planteado por la circulación de las mercancías. Y esta precisamente se efectúa en dos etapas o fases que corresponden, como hemos señalado, a dos momentos distintos del proceso de circulación complementaria. ¿Cuáles son estos? Pongámosle atención porque vamos a ver cómo se resuelve uno y el otro. Uno de estos tiempos complementarios es el momento que transcurre entre la transportación de las mercancías de su lugar de producción a su lugar de venta. Ese es el primer punto. Acuérdense que estamos hablando ya de la producción masiva y del mercado mundial. ¿Cuánto se tarda un producto japonés para llegar al mercado salvadoreño? ¿O cuánto se tarda un producto estadounidense para llegar a Europa, etcétera, etcétera? ¿Cuánto se tardan los productos chinos para llegar a América? Esa es la pregunta. Ese tiempo había que resolverlo. En la época más antigua duraban meses para llegar con las mercancías. Imagínense en la época que los comerciantes viajaban a pie o a caballo, ¿verdad? Y atravesaban continentes con carretas para llevar las mercancías. Pero ¿qué cantidad de mercancías llevaban? ¿Cómo se producían las mercancías? Ni por cerca con la producción acelerada y continua. Ese es el primer momento. Hay que resolver ese problema entonces. Primer momento. El segundo momento es la circulación complementaria de la producción. Es el momento que transcurre entre la exhibición de la mercancía en el escaparate, digamos, en el supermercado, en el mercado, etc. El tiempo desde la exhibición de la mercancía y su momento de venta, el momento en que llega alguien y lo compra. Y le agregamos y de esta a su consumo final y total. Por eso, bajo esta lógica, podemos decir que es comprensible un anuncio que observé hace un par de años, unos años atrás, de Toyota. Va un pickup bonito, muy, muy bonito, nuevito, ¿verdad? Lo llevan manejando y pasa por una quebrada, un medio río por ahí, lleno de piedras, y hay un eslogan que dice: no lo maneje, destrúyalo. Hay un cinismo ahí, ¿verdad?, en ese anuncio, pero realmente es la realidad, es lo que buscan. Que ese carrito que compró esa persona se le termine rápido, porque esa es la garantía de que va a comprar otro carro. Por eso decimos, no quedan tan conformes con que se vendió el producto, sino que se consuma. Porque si no lo consume, o tarda mucho en consumirlo, va a tardar mucho en adquirir otro producto. Entonces, vean los tiempos complementarios entonces. El primer tiempo complementario, ya lo vamos a ver, incluso se resuelve con menos dificultad. Claro, hay tecnología de por medio, ¿verdad? Pero hay con menos dificultad. Pero el segundo es más difícil, jóvenes. Además, en el mercado hay una cantidad de mercancías de distinto productor.
Hay una pelea, ¿no?, en el mercado. Solo fíjense en la mercancía automóviles. ¿Cuántos productores están en el mercado? ¿Cuántas marcas hay? ¿Ah? Y los consumidores son limitados como personas. Pero lo que se trata es que en su cerebro se crea lo ilimitado en el consumo. Esa es la idea. En el cerebro se crea lo ilimitado en el consumo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quedan claros estos dos tiempos complementarios, jóvenes? Pregunto. Segundo, quizás sí lo puede desarrollar un poquito más. Sí, entendí la base de la idea, pero sí me gustaría entenderlo un poco más con el segundo tiempo. ¿Cómo no, David? Con gusto. Bueno, primero vamos a ver, hay tres cosas que hay que manejar. Uno es el ciclo productivo. ¿Cuál es el ciclo productivo? ¿Verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Inversión, producción, transportación y luego la salida al mercado y el consumo, la venta y consumo. Porque a partir de ahí se vuelve de nuevo capital de inversión y vuelve el ciclo productivo. Eso es lo primero. Lo segundo que hemos señalado es que sale la necesidad entonces de resolver esos problemas. Entonces, en ese ciclo productivo aparecen lo que se llaman los elementos complementarios de la circulación del capital. Complementarios. Dos momentos distintos. En la necesidad de la circulación del capital o las mercancías. Entonces, hay que separar entonces la parte de la inversión y la producción, que son momentos de circulación del capital, pero que no son complementarios. La palabra complementario es para los otros dos tiempos, porque sin ellos no se garantiza continuar con la producción. ¿Y cuáles son esos dos tiempos? Uno, decíamos, la circulación, ¿verdad?, o el transporte de las mercancías del lugar de producción a su punto de venta. Ese es uno. Y el otro tiempo complementario es el que transcurre desde el punto de venta, es decir, desde donde está en el escaparate, en la tienda, hasta que se vende y se consume. Esos son los dos tiempos. Cada uno tiene sus propias características y dificultades. Y yo señalo que el segundo tiempo es el más difícil. ¿Verdad? Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el primer momento, es decir, el primer momento de la circulación complementaria, oigan con esas palabras, no se lo olvide, va del punto de venta va del punto de producción al punto de venta. Entonces, este primer momento lo resuelve con la creación y desarrollo de las vías generales de comunicación y transporte material. Es decir, lo resuelve con infraestructura. Es menos complejo, lleva una enorme inversión, ¿verdad?, de capital, pero es menos complejo que el segundo, ya lo vamos a ver. Porque estas vías facilitan el transporte de materias primas para comenzar. Porque cuando hablamos de producción y hablamos de materias primas, esas materias primas hay que extraerlas de algún lugar y llevarlas al punto de producción. Es decir, el problema de la transportación aparece incluso antes, cuando se necesitan las materias primas. Entonces, el transporte de las materias primas de su lugar de extracción al lugar de transformación. Bueno, muchas materias primas se producen en países lejanos. Bueno, América Latina ha sido marginada y casi condenada a ser solo fuente de materias primas. Y baratas, ¿verdad? Por eso también se dan conflictos y guerras. Y saqueos. Pero bueno, ese es el primer punto. Cómo transportar materias primas de su lugar de extracción, ¿verdad?, a su punto de transformación. Y luego la movilización de las mercancías de su centro de producción
a su centro de intercambio y consumo. Es por medio del transporte y por medio de una cantidad de infraestructura más. Por eso es que incluso antes del siglo XVIII se construyeron obras de infraestructura como canales, puentes, carreteras, medios de transporte como buques, ferrocarriles, etc. Es decir, las potencias económicas se ven obligadas a adecuar constantemente sus vías materiales de transportación a los nuevos mercados y a las crecientes demandas de sus productos. Por eso, cuando nosotros vemos que se amplía el aeropuerto, que se va a hacer una carretera nueva, ¿verdad? Está en función de las mercancías. Ya les dije, no está en función de como que Galán fuera así, ¿verdad? Que hay una población ahí de campesinos donde va a pasar y para favorecerlos a ellos. Puede favorecerlos porque va a estar ahí la carretera, pues, pero no es en función de eso, es en función de las mercancías. Son las mercancías. Y no estoy diciendo esto que sea malo o bueno, por favor no me vayan a malentender, solo que se entienda la lógica de esos procesos. Lo importante es que se entienda la lógica del proceso. Si quieren, mi papel no es calificar, va, de bueno o malo eso, no. Entender el fenómeno. Pero se ven obligadas a ello. Eso facilita de alguna manera que, por ejemplo, estas grandes instancias económicas financieras de alguna manera faciliten recursos en préstamos, por supuesto, con jugosas ganancias, a los países que van a invertir en infraestructura. Porque al final va a ser para movilizar mercancías, ¿verdad? Y suplir la demanda de las mercancías. Pero la creación, además había que señalar esto, que la creación y el grado de perfeccionamiento de los medios de comunicación y transporte material se encuentran en una relación directa con el tipo de contradicción que debe resolver en el proceso de circulación. Y aquí podríamos formular una especie de hipótesis, ¿verdad? Que diga, a mayor demanda de circulación de mercancías, mayor necesidad de existencia y desarrollo de las vías de comunicación material y viceversa. Por eso, vamos a ver grados de complejidad mayor en estos sistemas de transportación en aquellos países donde el consumo es mayor, ¿verdad? Porque hay mayor poder adquisitivo, porque hay mayor población, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que en los países donde hay menos poder adquisitivo, si bien se van haciendo también, resolviendo el problema de las vías de comunicación y transporte, pero no tienen la complejidad de ello. Por esta hipótesis, ¿verdad? A mayor demanda de circulación de mercancías, mayor necesidad de existencia y desarrollo de las vías de comunicación material y viceversa. Bueno, voy a señalar algunos ejemplos de esta infraestructura, que precisamente es la lógica, extracción de materias primas y circulación de mercancías. Bueno, el Canal de Panamá. ¿Todos conocen la historia del Canal de Panamá? O voy a decirlo de otra manera, ¿qué conocen de la historia del Canal de Panamá? Como el poema de amor de Roque Dalton, que la mano de obra era de personas salvadoreñas. Ajá, como no, es un detalle bueno. ¿Qué más? ¿Qué más jóvenes? Mira, el canal y nomás está, tiene años de estar ahí, más de 100 años. Quizás por donde entra mercancía y sale. Entra mercancía y sale, como no. No sé si estoy mal, pero creo que el capital lo dio a Estados Unidos. Perdón, no te escuché bien, Araceli. El dinero o el capital lo puso a Estados Unidos, creo. Ya, cómo no, sí, cómo no. ¿Qué más?
Bueno, hay que leer un poquito más, jóvenes. El Canal de Panamá. El Canal de Panamá, bueno, cumple con esta exigencia, ¿verdad? Porque antes iban a circular hasta allá por Cabo de Hornos, los barcos. Imagínense cuánto tiempo se tardaba. Es casi bajar toda América Latina, o parte de América Latina, ¿verdad? Casi desde de bajar hasta irse a Cabo de Hornos, ¿verdad? Por Chile y luego dar la vuelta. Eso, de nuevo, el tiempo de circulación de las mercancías. Entonces, las grandes potencias, al principio no fue Estados Unidos, ¿verdad? Estaba ahí Francia, Inglaterra y otras potencias interesados en abrir un canal en América Latina, ¿verdad? Pero al final fueron los Estados Unidos, y hay toda una historia que deberían de conocer, jóvenes. Panamá no existía. Panamá era parte de Colombia. Y los colombianos eran renuentes, o en un momento dado se pusieron renuentes al canal. ¿Y qué es lo que en eso son expertos los Estados Unidos, verdad? Crean un conflicto para que se divida, financian el conflicto para que se divida una parte del territorio de Colombia, y así surge Panamá. Y con ese nuevo gobierno ya en Panamá, pues se negoció la construcción del canal, que por 100 años estuvo en total manos de Estados Unidos como un punto estratégico. Fíjense, estratégico. No solo para la circulación de las mercancías, ¿sí? No solo para la circulación de mercancías, sino incluso para proyectos militares. Gracias a Omar Torrijos, un presidente de avanzada, democrático, es que dio la pelea para que se volviera al país. Un presidente que fue asesinado precisamente por su postura democrática frente a los imperios. Entonces hay toda una historia detrás del canal, a propósito de hablar del canal. Bueno, el Canal de Panamá. De nuevo, en esa búsqueda de resolver un tiempo complementario, que es el que va de la producción al punto de venta. Canal de Panamá. Y como dice Diego, Roque Dalton destaca como con mano de obra, ¿verdad? Salvadoreña y centroamericana. Se fue a trabajar en esa zona en época de pandemia de la malaria, y cuántos salvadoreños murieron ahí. Bueno, el Canal de Panamá. El Canal de Nicaragua, es decir, en Nicaragua también está planteado el proyecto de abrir el canal. Desde antes, desde hace ya décadas antes. O sea, ahí está todavía. Está como proyecto todavía, ¿verdad? El canal de Nicaragua. Bueno, la carretera panamericana, joven. ¿Saben cuál es la carretera panamericana? No creo que no sepan cuál es la panamericana, joven. Sí, la carretera que conecta una gran parte de toda la región, ¿no? Sí, por eso se llama Panamericana. Atraviesa toda América Latina. Llega a Estados Unidos. Y esa carretera panamericana, ¿para qué fue hecha? Para la extracción de las materias primas, ¿verdad? El cobre en Chile, maderas preciosas, petróleo, etcétera. Es decir, para materias primas, ¿verdad? Materias primas, minerales. Para eso, ¿verdad? No fue algo que los países, que cada país vio la necesidad y empezó a organizarse, ¿verdad? Hagamos una carretera panamericana. No, un proyecto de las potencias, principalmente Estados Unidos,
Porque Estados Unidos ha tenido control de América Latina y son de los que mayormente han extraído materias primas a muy bajo costo de América Latina. Entonces, el canal, la carretera panamericana. Los aeropuertos, lo mismo. Los puertos. Ahora, la pregunta es, ¿quién paga esto? Hagámonos esa pregunta, ¿quién paga todo esto? Los pagan los consumidores, jóvenes. El ciudadano lo paga. ¿Por qué? Porque los préstamos que se hacen los paga el país y se paga con los recursos que se recaudan de los consumidores. Vean, entonces se resuelve un problema para el sistema productivo, para los que usufructan el sistema productivo, y el ciudadano paga los costos de estas obras. No es regalo de nadie. No son las transnacionales las que dicen, vaya, miren, vamos a una carretera aquí, vamos a nosotros a invertir ahí. No, no dicen eso. Ellos no lo dicen, ¿verdad? Sino que son costos que corren por el ciudadano de cada país. Bueno, ese es el primer tiempo de circulación. Falta un segundo tiempo, el más complejo desde mi punto de vista. El más complejo. Entonces, vamos a hablar entonces hoy con un siguiente subtema sobre el surgimiento de los aparatos de difusión de masas. Está incompleto. No se ha resuelto totalmente el problema de la circulación de las mercancías que se producen acelerada y continuamente. Entonces, aparece el surgimiento de los aparatos de difusión de masa. Parte de la necesidad histórica en el sistema, ¿verdad? Que surjan los aparatos de difusión de masa. Es decir, que las vías materiales de transportación de las mercancías no resuelve el problema total del proceso de circulación del capital en los tiempos complementarios. Resuelve un tiempo complementario nada más, que es llevar las mercancías del punto de producción al punto de venta. Entonces queda pendiente la segunda parte, la realización del segundo periodo de circulación, que es la reducción del tiempo que transcurre entre la ubicación del producto en el mercado y su venta final y consumo. Bueno, hay que recordar que el proceso de producción se retrasa o permanece incompleto en la medida en que se dilata o se abstiene el consumo de los bienes. Y por supuesto, esto requiere cierto nivel de convencimiento. Hay que convencer a la gente para que consuma, ya que la necesidad de consumir no siempre existe. No es cierto. O sea, nosotros, todo ser viviente necesita consumir, por supuesto, pero no en la exigencia de una producción acelerada y continua. Entonces, la necesidad de consumir no siempre está en la persona. Si ya tiene 2, 3 pares de zapatos, es decir, si es a partir de la necesidad real, no tendría que estar atolondrado o atolondrada por comprar 2, 3, 4 o 10 pares más. Entonces hay que crear la necesidad. Esa necesidad que no existe realmente hay que creársela para que la persona consuma más de los zapatos que tiene. Entonces hay que crearla, ¿verdad? Esa necesidad para satisfacer el ciclo de reposición de capital. Como ya dijimos, de no efectuarse este segundo momento de la circulación del capital en el momento complementario, es decir, si llegan al mercado y no se venden, pues, ¿qué pasa? Las mercancías dejan de ser consumidas, lo primero, y tienen que ser almacenadas, con lo que se incrementan los gastos de circulación del capital. Y se prolonga además el periodo de renovación del capital, cuando hay que embodegar
que hay que guardar. Pero también significa que los costos se incrementan. Y antes habíamos dicho que en esos tiempos no crece la plusvalía, no hay plusvalía. Contrariamente, los costos se incrementan, ¿verdad? Por la permanencia del capital mercancía en forma de almacenada en el mercado. Porque esto, ¿qué supone? Mira, supone edificios, almacenes, bodegas, pago de salarios para los que almacenan, para los que cuidan, pagos de seguros, etcétera. Y por lo tanto, hay una inversión de capital constante en la medida en que no se vende la mercancía. Pero además, vamos a agregar otros efectos nocivos. Pero además, las mercancías, dependiendo de las mercancías, una más que otra, se deterioran. Y están expuestos algunas a la acción de elementos nocivos, como por ejemplo, que algunas sufren disminución cuantitativa de la masa y el peso del producto. Me estoy refiriendo a harinas, por ejemplo, a cereales. Con el tiempo baja el peso. Un frijol, un maíz recién cortado, pesa una cantidad, pero 2, 3, 4 meses después ha bajado peso. Y se vende por peso. Hay una pérdida ahí. O por el deterioro de la calidad, ¿verdad? También se da en harinas, en cereales, en las latas. Todo lo enlatado caduca rápido. O se llenan de parásitos. Ustedes saben que las harinas, las semillas se llenan de parásitos, como gorgojos, hongos, polilla, etc. En resumen, el retraso en el consumo provoca gastos adicionales por el almacenamiento. Vean la contradicción entonces. Este es el problema planteado así que a diario trata de resolver el gran capital. Para lo cual entra en una nueva fase en la que transforma, fíjense, la proporción del consumo de mercancías que pasa de un nivel local y restringido a un nivel continuo, masivo y mundial, como la única vía para que puede dar salida a la gran producción acelerada y continua de las mercancías. Necesariamente hay que salir al mundo, a la pelea de los mercados, necesariamente. En otras palabras, se busca armonizar el ritmo y volumen de producción con la velocidad y la masa de mercancías consumidas. Y como ya dijimos que la producción es a gran escala, se cree el consumo masificado regionalmente y luego internacionalmente. ¿No? ¿Estamos bien? Este es el momento entonces en el que el capital entra a la etapa de internacionalización productiva. Y esto exige una permanente renovación tecnológica de los instrumentos que promueven la demanda y el consumo de los bienes materiales. Es este momento, es en este punto, es bajo estas características que se crean o aparecen los aparatos de difusión de masas, ¿verdad? Y la publicidad, lo que actúan como instrumentos que garantizan esta última etapa o fase en la circulación que es el consumo. ¿Sí? Es la publicidad, pero la publicidad no puede existir si no hay desarrollo de los medios masivos de comunicación. Nos estamos refiriendo al cine, a la radio, la televisión, el periódico, la revista y hoy internet. Están las nuevas tecnologías ahí, ¿verdad? Para ello. Pero de nuevo, surge como una necesidad. Alguien pregunta, bueno, ¿y por qué no apareció antes? ¿Por qué no apareció antes? No aparece cuando surge la necesidad. Porque frente a esa necesidad, a esa contradicción, es que responde el sistema y le busca salida.
Ahora bien, voy a hacer énfasis en algo que también espero que no lo dejen por ahí olvidadito, ¿verdad? Hemos hablado de los medios de comunicación masiva y la publicidad. Pero fíjense, no basta con estos instrumentos tecnológicos. Para inculcar el consumo, los medios de difusión y la publicidad construyen sus discursos sobre parámetros fetichistas de las mercancías. Ojo con eso, porque no basta hablar de los medios de comunicación, no se agota con hablar del papel de la publicidad, sino hablar de que ambos, los medios de comunicación y la publicidad, construyen sus mensajes, ¿verdad? Sus discursos con parámetros fetichistas de las mercancías. Es decir, que la mercancía se convierte en fetiche. Este también fue un aporte que dio don Carlitos Marx, ¿verdad? Que habla sobre la fetichización de las mercancías. Sin esta fetichización, hay problemas para encontrar y buscar y lograr que las personas se conviertan en consumidores de una manera también acelerada y continua. Es decir, cuando hablamos del fetiche, estamos diciendo que introducen como relación de valor de cambio cultural a las mercancías. Fíjense bien, eso es el fetichismo. Introducir como relación social de valor de cambio cultural a las mercancías. Y por lo tanto, estas se consumen no solo por sus cualidades o propiedades materiales, sino por lo que éstas representan socialmente. Ahí está el fetiche. ¿Verdad? Por lo que representa socialmente. De esta manera, se observa que mientras la industrialización del capital masifica la producción, la práctica publicitaria de los aparatos de difusión de masas, con el fetichismo, masifican el consumo. Bueno, el fetiche, ¿verdad? Las marcas, por ejemplo, son una especie de fetiche. Porque con la marca, bueno, hay una... cuando las personas creen que se pueden distinguir no por lo que son, sino por lo que tienen, por lo que usan, ahí funciona el fetiche. Es como que le dieron un poder, ¿verdad? Un poder de distinguirse, de ser más, ¿verdad? Porque tiene la posibilidad económica, por ejemplo, de comprarse un carro con relación a los que no tienen carro. O comprarse un carro de lujo con relación a los carros que no son de lujo. O usar prendas de marca, ¿verdad? Se van distinguiendo. Las personas creen que se distinguen a partir de usar una marca que el resto quizás no lo usa. ¿Verdad? Es como que le da un estatus social. Vive en una residencia. Esa residencia se convierte... Mire, está bien vivir en una residencia. Sí, pero si usted considera que la residencia le da un estatus especial y que con ello puede expresarse que es mejor, que es superior, ahí está funcionando el fetiche. Y la publicidad, ya vamos a ver cómo utiliza los elementos de la fetichización para construir sus discursos. Sí, Roberto. Sí, es que, bueno, quiero compartir mi forma de ver este detalle del que usted hablaba. Sí. Porque yo durante toda, bueno, quizás no toda la vida, ¿verdad? Pero siempre he creído que no vivir en una residencial, por decirlo así, ¿verdad? No te hace mejor persona que alguien que no vive en una residencial, pero realmente sí eleva el estatus económico, porque no se paga lo mismo en una residencial y no tiene el mismo valor económico vivir en una residencial que vivir en una colonia popular. De acuerdo.
No, no, estoy de acuerdo. Es que mira, sobre todo en la sociedad que vivimos, ¿no? Donde unos tienen más que otros, por supuesto. Entonces alguien, bueno, si tiene más que otros, no se le puede obligar, no viva igual que los demás. No, no, no. Va a vivir en una residencial. ¿Ah? Alguien tiene la posibilidad de comprarse, por ejemplo, un Porsche, ¿verdad? Un carro de esa marca. Bueno, si tiene dinero y lo puede comprar, cómprelo, ¿verdad? El otro va a comprar un Toyota 1000 porque no tiene para comprar más, o va a comprar un usado, ¿verdad? O no tiene. Es que ese no es, bueno, es un problema como que tiene que ver con la distribución de los recursos en una sociedad determinada. Sí, pero lo que estamos hablando es de la fetichización. La fetichización tiene que ver con creerse que es más por tener eso. ¿Qué producto le hace ser más? Ese es el fetiche. No estoy cuestionando lo otro lo veo dentro de la lógica del sistema, ¿verdad? Bueno, si usted tiene para comprarse eso, cómpreselo, ¿verdad? Y ojalá que si se tiene sea bien habido también, ¿verdad? Pero eso está al margen de la discusión que ahorita estamos planteando. La fetichización es otra cosa. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Hay personas que son ostentosas con oro, plata, diamantes, y lo andan mostrando. Cuando hablamos de ostensión, se refiere a la mostración. Hay unos que andan en su garganta, no un collar, 2, 3 collares en la garganta. Fíjense, ahí hay una intencionalidad de demostración de poder. En esa parte es donde funciona el fetiche. Porque eso no le da poder. Puede significar que tiene más dinero. No, hombre, eso es entendible, ¿no? Puede significar que tiene más dinero, pero significar que es más sobre los demás a partir de ese fetiche, esa es otra cosa. ¿Verdad? La fetichización. Veámoslo, voy a poner un ejemplo ya en la publicidad. La publicidad de Axel. La publicidad de Axel explota un fetiche, porque convierte el desodorante en un fetiche. Ya no para resolver el problema del mal olor de las axilas, sino que con ese desodorante, miren, hasta las angelitas caen, hombre. ¿Han visto los anuncios? De unas hermosas angelitas que caen del cielo. ¿Ah? Que va por la calle el tipo y salen como atolondradas y locas un montón de mujeres ahí detrás. ¿Qué es lo que está explotando ese anuncio? Un fetiche. Porque va a ser diferente, va a llevar una propiedad que no tiene, un valor que no tiene. Bueno, podemos ver en publicidad mucho la fetichización de la mercancía. Pero a partir de lo que dijo Roberto, yo quiero decir que vamos a separar el hecho de que un ciudadano, una persona, pueda adquirir un producto determinado. La mejor casa, la mejor residencia, el mejor desodorante, el mejor vehículo, por supuesto. Ya dije que eso tiene que ver con la lógica de la distribución de la riqueza en un país determinado. Pero lo que estoy refiriéndome cuando hablamos del fetiche es cuando ese producto es considerado, consciente o no, como algo que le da un poder. Por eso es un fetiche. Y para poder vender las mercancías, no basta con destacar las propiedades del producto. Bueno, Axel es un desodorante, tiene olores, ¿no? Cubre el mal olor, etcétera. Son propiedades, pero no basta. Entonces no vendería, o vendería poco.
Pero de pronto hace uso del fetiche, ¿no? Use esto y miren, las mujeres van a caer de rodillas ahí. Van a caer de rodillas, tienen que comprarlo. O productos que le dicen, distíngase. Usted tiene que distinguirse. Y preguntemos, bueno, hay cualidades del ser humano que por supuesto sirven como distinción, ¿verdad? Pero distíngase solo por distinguirse para que usted no sea de la chusma, como se dice. Y para ello tiene que usar tal producto. Entonces, de nuevo, es un trabajo fetichista. Entonces decíamos, ya recapitulando, porque el tiempo se nos está agotando, decíamos que la práctica publicitaria de estos aparatos y la publicidad masifican el consumo, ¿verdad? Y la cuestión del fetiche. Ahora, en este proceso también decíamos, para imprimir la velocidad sustancial, es importante insertar la publicidad, se va a insertar y se va a considerar como un recurso medular, fundamental en el proceso global de la circulación del capital. No hay un país en el capitalismo que no haya práctica publicitaria. Es sumamente necesario, es vital. Para el sistema es fundamental. Es como el sistema nervioso para hacer caminar el sistema productivo, para hacer circular las mercancías, ¿verdad? La práctica publicitaria con estas características del discurso fetichista, con los medios de difusión. Además, se demuestra que los medios de difusión y la publicidad misma no surgen en la historia como una variable independiente del desarrollo tecnológico. Lo que hemos venido señalando desde hace ya, desde el primer día de clase, sino que corresponden a un tipo de necesidad histórica que presenta y debe ser resuelto el capital en este proceso de revalorización continua. ¿Okay? De nuevo, surge una necesidad y la necesidad hace que aparezca, digamos, un producto tecnológico o una mercancía o un servicio. Bueno, preguntas, jóvenes. Veamos si hay dudas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, de nuevo, si quieren recapitulemos. ¿Cuál es el origen de la publicidad? Porque eso me han estado preguntando. ¿Cuál es el origen de la publicidad? ¿Cómo podríamos redactar un párrafo o un texto explicando el origen de la publicidad? Sí, David. No, pensé que iba a hablar David, pero no. Bueno, habría que revisar quizás el material, ¿verdad? Porque los elementos están dados, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? Sí, Valar, pero estaba pensando. Creo que sí, son muchos elementos para decir, o sea, que son muchos elementos que hay dentro que el proceso del origen de la publicidad, pero creo que sería la publicidad surge a raíz de la necesidad o ante la problemática de los distribuidores o de las minorías con poderes o con capitales, con los fuertes capitales, para hacer distribuir sus productos efectivamente y incrementar aún más sus ganancias. Quizás por ahí. No, muy bien, David, gracias. Quizás más que distribuir, acuérdense que la distribución se resuelve que es la parte del primer tiempo complementario, ¿verdad?
y se resuelve por medio de los aparatos de transportación y comunicación de masa, pero perdón, los aparatos de la infraestructura, digamos, de transporte. Bueno, cuando hablamos de la publicidad estamos hablando del segundo tiempo complementario, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera opinar al respecto? Bueno, dimos un recorrido histórico, ¿verdad? Del desarrollo del sistema capitalista, hablando de su principio fundamental, ¿verdad? Y para llegar al punto de que una etapa de la producción industrial acelerada y continua que necesita salir al mercado masivamente, fomentar el consumo, y que la publicidad surge para resolver el segundo momento de circulación del capital complementario, que es el momento en que la mercancía está en el escaparate hasta que se compra y se consume. Y para ello el sistema crea los aparatos de difusión de masas y la publicidad, ambos con un lenguaje fetichista. Esa sería la ubicación. Por eso, cuando alguien me pregunta o alguien expone, no, pero la publicidad surgió allá hace 3.000 años, ¿verdad? O surgió cuando llegaban mercancías nuevas a un poblado. Eso, repito, son antecedentes. Porque para explicarlo necesariamente tenemos que verlo como una necesidad del sistema. Ya dije, los procesos productivos anteriores al capitalismo, en la etapa industrial, no tenían esa necesidad, jóvenes. Si hubieran tenido esa necesidad, que obviamente hubiese sido a partir de producción acelerada y continua, hubiesen aparecido por allá. Pero no es así. Aparece a partir de una necesidad que es resolver el segundo tiempo complementario. Y cuando digo resolver, sin una garantía totalmente absoluta, siempre, porque siguen dándose dificultades. Por eso es que los aparatos de difusión y la publicidad misma han tenido que venir avanzando y avanzando y avanzando para hacerle frente a los problemas del consumo masivo, que cada vez es más creciente. Bueno, mira, cuando hablamos de los medios de difusión de masa, cuando surgen los medios de difusión de masa, no estaba el recurso de la neurociencia. Hoy aparece la neurociencia, y la neurociencia ya utilizada también en marketing, en publicidad. Es decir, no se detiene, porque así es la realidad. Recuerden que hemos hablado de eso. La realidad no se detiene, es dinámica, ¿verdad? Y va en avance, en desarrollo. Más adelante a ver qué cosas más vamos a necesitar o se va a necesitar en el sistema para seguir inculcando el consumo masivo. Ya vamos a ver, después de este tema, vamos a ver otros recursos que se utilizan para el consumo masivo. Pero la publicidad tiene sentido. Su surgimiento, su desarrollo tiene sentido, primero, dentro del sistema capitalista de producción, en una etapa determinada, que es la industria que lo lleva a la producción acelerada y continua, que demanda consumo acelerado y continuo. Y habría que hablar de las etapas complementarias del capital, y en la última, que es reducir el tiempo del escaparate al consumo, a la venta y el consumo, es donde el papel se le deja a la publicidad, a los medios de difusión y al discurso fetichista. Bueno, no sé si he hecho una recapitulación con la cual les haya ayudado más, ¿verdad? Pero ese es el punto. El tiempo se nos ha agotado, jóvenes, ha sido un gusto servirles. Si hay dudas, retomémoslas para la siguiente clase. Escuchen la grabación, voy a subir la grabación, y tratemos de comprender a profundidad este fenómeno de la publicidad. Pasen buen día y tengan buen fin de semana.
Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias. Sí, gracias a ustedes, cómo no.